Bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Espero que estén todos bien. De acuerdo, Oscar, gracias. Gracias, Oscar Luis Vélez. Pues me da mucho gusto que nos reunamos esta mañana en este diplomado que ha sido renovado para ustedes y por lo tanto también esperemos que lo reciban muy bien, que estén atentos, que estemos conectados. En la medida de lo posible les encargamos pues sus cámaras, ¿verdad? Para poder pues, vernos y contextualizar y sincronizar mejor. Yo les comento que vamos a tener una sesión que va a concluir alrededor de las 9:30. Tengo que trasladarme a Toluca, a una comisión académica de la escuela y vamos a concluir hoy un poco más temprano de lo usual y mañana vamos a consolidar la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, pues me da mucho gusto saludarles. Es la primera vez que estoy con ustedes. El coordinador del diplomado, el doctor Octavio Vado, ha cuidadosamente revisado los contenidos de este diplomado y yo espero que ustedes se estén beneficiando de esas modificaciones. Platíqueme para escucharlos brevemente, Mayra, Javier o Oscar. ¿Ustedes están vinculados al tema electoral? ¿Trabajan en algún instituto electoral? Déjenme escucharlos un poquito y sincronicemos. Oscar o Javier. Yo no trabajo ahorita, pero sí he trabajado como auxiliar jurídico en una junta distrital. Ah, muy bien, excelente, Mayra. ¿Y Eliseo o Javier? Platíquenme. ¿Qué tal, Javier? Sí, Buenos adelante. días. En mi caso, soy apasionado electoral y he tenido la oportunidad de desempeñarme tanto en un OPLE como en el INE. Buenos días. Ah, buenos días, magnífico, pues lo celebro mucho. A ver, Adrián, sé tan amable. Buenos días. Buenos días. Una disculpa por cuestión Sí, de la cámara. no te Estando en apures. No te apures. conexión un poco mala. Sí. Me desempeño como vocal ejecutivo de una junta distrital del INE con 15 años de experiencia dentro de la institución. Muy bien, Adrián. Pues excelente, nos ayudarás, ¿verdad?, a también contextualizar el tema y poder aprender juntos. A ver, por favor, adelante, Eliseo. Buenos días. Muchas ¿Qué tal, gracias. Eliseo? Sí, sí. He tenido la oportunidad de trabajar en el Instituto Electoral del Estado de México. Ah, qué bien. Desde el 2005 como capacitador, después estuve en una junta municipal como vocal ejecutivo y también he tenido oportunidad de trabajar en el INE. Ah, qué bien, pues también con mucha experiencia, Eliseo. Pues justo a las 11 voy a estar ahí en el Instituto Electoral del Estado de México, que es uno de los que cuenta con mayor desarrollo institucional en el país, ¿verdad? Correcto, muchas gracias, Eliseo. Sergio, por favor, adelante, Sergio. Buenos días. Yo tengo experiencia en 5 procesos electorales, 4 de ellos en el estado de Veracruz, donde fui jurídico en un consejo distrital de OPLE. En el 2016, en el 2017 fui secretario de un consejo municipal. En el 2018 fui vocal de organización y en el 2021 fui asistente ejecutivo de la Dirección de Asuntos Jurídicos del OPLE. Y el último proceso fue en el estado de Quintana Roo, como asistente administrativo de una junta distrital del INE. Muy bien. Entonces, también con experiencia, Sergio, pues qué bueno. Será muy útil para el diplomado en general y esta sesión en particular. Lo celebro mucho. ¿Alguien más quiere compartirnos su experiencia en la materia o su vinculación con la misma? A ver, Viridiana, para servirte, adelante. Y luego Oscar. Buenos días a todos. Me desempeño actualmente en el OPLE de Puebla. Soy parte del Servicio Profesional Electoral y mi cargo actual es jefa de Departamento de Organización Electoral. Llevo apenas 2 años, pero también he trabajado en el INE como supervisora electoral en 4 procesos electorales. Muy bien. No, pues también con gran experiencia, Viridiana, lo celebro mucho.
y más porque uno de los casos que vamos a examinar es precisamente el caso de Puebla, ¿verdad? Que ya vivió un proceso de, de asunción o de atracción de la elección. Entonces lo vamos a ver y Sí, es claro. uno de los más interesantes, igual que el caso de Colima en su momento y otros más, otros casos y otros problemas y temas alrededor de esta fascinante materia electoral y en particular de las facultades especiales del INE. Muy bien, ¿alguien más había pedido participar? Oscar, sí, adelante. Hola, buenos días. Buenos Bueno, días. pues yo solamente soy un ciudadano, Qué no bien. soy funcionario público, pero he tenido la oportunidad de trabajar en el INE y en el OPLE. Ahora, recientemente en el proceso pasado, estuve acá en el OPLE de Nuevo León. Y pues bueno, ahí fue que conocí de la Escuela Judicial Electoral, y pues decidí, bueno, primero tenía mal una idea, un concepto malo que era solamente para funcionarios. Luego ya leyendo e investigando un poco me di cuenta que también es para ciudadanos como yo, interesados en el tema. Y bueno, realmente estoy aquí porque espero algún día tener la oportunidad de formar parte del equipo de trabajo de cualquiera de los dos, del INE o del OPLE. Y pues bueno, la verdad que ha nutrido mucho todo lo que es este amplio tema. Yo la verdad no conocía muchas cosas y ahora que estoy aquí en la Escuela Judicial Electoral entiendo muchas cosas. Y pues bueno, ha sido realmente muy gratificante para mí todo lo que he aprendido con ustedes. Muy bien, lo celebro, Oscar, que bueno, pues Gracias. esperemos que así siga, ¿verdad? El diplomado y ojalá que tus propósitos se conviertan en realidad. Muy bien, pues les aprecio mucho sus expresiones. Creo que eh, tenemos una muestra de la riqueza del grupo que ustedes conforman y así sea la distancia, pues lo celebro mucho y espero que, repito, sea muy provechoso para todas y todos. Bueno, yo les voy a plantear una ruta que cubramos hoy y mañana, que vamos a estar juntos en este tema, estas dos sesiones, y pretendo que el día de hoy nos dediquemos a reafirmar y compenetrarnos más con algunos conceptos, nociones generales que tienen que ver de fondo con estas facultades especiales del INE, de asunción, de atracción, delegación, pero sí quisiera que aprovecháramos esta sesión para hacer una inmersión en algunas nociones que nos van a permitir digamos que captar, comprender cuál es el fondo del asunto, de la discusión que tenemos. Gracias, Blanca, sí, excelente. En la revocación también. ¿Cuál es la discusión que tenemos y la que se avecina, que le daremos espacio mañana, sobre la gobernanza electoral, sobre si los procesos electorales se organizan mejor y sus conflictos se resuelven mejor, si se organizan, o sea, si las instancias que los conducen son de carácter local o de carácter federal o nacional? Yo creo que esto es bien importante, entonces vamos a dedicar una primera parte a este tema, algunas nociones que yo creo que es importante tener presente, y luego vamos a hacer una revisitada a los antecedentes de la gobernanza electoral en México. Vamos a enclavar ese tópico en la historia electoral desde la perspectiva de la gobernanza electoral, cómo se han arreglado estos modelos de conducción de las elecciones y de resolución de los conflictos a lo largo de la historia constitucional de México. Creo que es importante recuperar esa historia para que tengamos en perspectiva una mejor visión de en dónde estamos
y lo que puede venir, cuál es la tendencia para la gobernanza electoral, que es la arquitectura, ¿verdad? O sea, las instituciones, las normas, las reglas que se relacionan con los actores políticos en relación, en función del proceso electoral. Entonces, la idea, vamos a ver eso, y yo creo que podemos alcanzar hoy a examinar la reforma 2014, la discusión que se dio entonces y, digamos, en qué consiste el marco jurídico de estas facultades especiales del INE. Si llegamos hasta ahí, muy bien, si no, nos la reservaremos para mañana y veremos los casos emblemáticos que se han producido, que han tenido lugar de 2014 a la fecha en esta materia. Eso es lo que este módulo y estas dos sesiones creo que estamos en condiciones pues, hombre, de ofrecer y de recibir, de conocer y de discutir. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver. Yo espero que sea de utilidad para ustedes. Bien, entonces, vamos a comenzar, estimados compañeros, poniendo esta guía de exposición. Y entonces, digamos que lo que tenemos, fíjense, yo les recomiendo tener en cuenta estas dos primeras nociones, la forma de Estado y la forma de gobierno. La forma de Estado es, la forma de Estado o es centralista o es federal o mixta, porque hay otras formas de Estado. Entonces, puede haber una distribución de competencias en un Estado-nación como México o como cualquiera de los 196 países en el planeta que establezcan una forma de Estado en donde tengamos un solo orden competencial, un solo ámbito de validez de las normas jurídicas para todo el territorio y para todas las personas que viven en ese territorio. Esto es un formato que estados pequeños, pero también estados grandes, han adoptado en el mundo moderno. Nosotros en México hemos tenido las dos formas de Estado y hemos tenido también mezclas de estas o combinaciones de estas dos formas de Estado. Ya lo veremos un poquito más adelante. La otra es la forma de Estado federal. ¿Qué significa Estado? Como sabemos, la teoría del Estado involucra por lo menos 5 factores. Hay quien habla hoy de hasta 6 o 7 elementos que integran el Estado como una forma de organización política y jurídica de la sociedad o del pueblo o de las personas como nosotros, ¿no? Un factor, un elemento del Estado es desde luego el territorio. No, a la fecha, no creo que se conozca un Estado que no goce de un territorio. O sea, tiene un territorio. Segundo, una forma el Estado también involucra el pueblo. Tiene que haber un pueblo que se identifique con ese Estado a través de la Constitución. Tercero, un gobierno. Ese gobierno es representativo, por lo general lo es. En la gran mayoría de los 196 países del planeta hay gobiernos electos, o sea, representativos. La minoría son no electos en un esquema de pluralidad de partidos, sino como sabemos en Cuba, China o Corea del Norte, pues hay un solo partido y la forma de gestionar la representación es diferente. Pero en la mayoría de los países del planeta, el gobierno es representativo. La democracia es pluralista y es representativa. Luego también tenemos que el Estado
incluye el factor o el elemento de el orden jurídico. El Estado se identifica como una forma de organización política y jurídica de la sociedad con un orden jurídico. Así podemos identificar cuál es el derecho mexicano o el derecho guatemalteco o el derecho brasileño, porque la Constitución establece quiénes son los nacionales y quiénes son los ciudadanos del Estado de que se trata, en este caso del Estado mexicano. Entonces, ese es el cuarto factor. Y el quinto factor clásico de la teoría del Estado, que integra la forma de Estado, es la soberanía. Entonces, un pueblo es soberano. Un pueblo define sus decisiones, su rumbo político, lo que quiere ser, cómo se quiere organizar, porque es soberano. Entonces, la soberanía es el quinto factor. Hay soberanía interna y soberanía externa. La soberanía interna es que, bueno, el Estado toma sus decisiones a través de los mecanismos constitucionales correspondientes. El proceso electoral, el proceso legislativo, los procesos administrativos y jurisdiccionales. Todos los actos y resoluciones que tengan lugar, pues expresan precisamente el gobierno del Estado y también la participación social y la participación ciudadana. Entonces, en la forma de Estado implica, repetimos, esos 5 factores, ¿sí? Es muy importante porque la combinación de esos 5 factores provoca que tengamos un tipo de organización jurídico-política y no otra, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. Hay quien agrega hoy un sexto factor, fíjense ustedes, muy innovador, que es la cultura. Algunos constitucionalistas plantean que la cultura, además de los otros 5 elementos que mencioné, es un factor que integra el concepto y la institución del Estado nacional. Ahora, este Estado nacional se integra no solo por una cultura, sino por varias culturas que conviven y se interrelacionan dentro del Estado. Ahora, también es importante destacar que estamos viviendo un proceso de transformaciones en muchos niveles. Por ejemplo, está cambiando el concepto de soberanía, está cambiando el concepto de ciudadanía, está cambiando el concepto de constitución, porque tenemos que cada vez más la soberanía externa, ¿verdad?, del Estado es más compartida y la soberanía interna también. Los países tienen que sincronizar, los gobiernos de los países tienen que sincronizar su forma de tomar las decisiones incluso y las decisiones en sí mismas con otros gobiernos. Por ejemplo, México con Estados Unidos, particularmente por la interdependencia económica que tenemos con Estados Unidos. Entonces, es la soberanía externa y la coordinación un factor o un elemento que está cambiando lo mismo que la ciudadanía. Vean ustedes cómo teníamos hace algunos años el concepto de ciudadanía única y hoy podemos tener doble nacionalidad y es posible que haya personas que puedan votar en 2 o más estados, ¿verdad? Entonces, también cambiando el concepto de ciudadanía, esta ciudadanía llamada pluricultural o multinivel, también dentro del Estado uno puede votar, por ejemplo, para integrante de ayuntamiento por un sistema normativo indígena, ¿no?, hacia dentro de un pueblo, comunidad indígena, y luego puede salir y puede uno votar por el diputado federal o el presidente de la República fuera del espacio de la comunidad y conforme al derecho positivo. Entonces, hay aquí un cambio de cómo normalmente hemos concebido el Estado
nación. Ahora se habla más bien de que hay estados regionales o estados flexibles o estados coordinados. La forma de estado ha sufrido cambios. Ahora, la forma de estado, decíamos, es centralista o federal o mixta, porque si es central, hay un solo orden o ámbito de aplicación de las normas. Ese solo ámbito de aplicación es en todo el territorio, ¿sí? Eh, eh, sobre todo, digamos, territorial de las normas. Unas mismas normas, una sola constitución, se aplica en todo el territorio del Estado. Por lo tanto, hay una sola constitución, hay un solo código electoral o un solo código de procedimientos electorales y no hay 32, como tenemos en México 33 con el ámbito federal. Entonces, eso es lo que distingue a la forma de Estado centralista. La forma de Estado federal, hay muchos órdenes o ámbitos de aplicación de las normas. Fíjense ustedes en esto que voy a decir. Nosotros tenemos en México, desde luego, una forma de Estado federal, con una distribución de competencias que ha ido reconfigurándose y cambiando dependiendo de las necesidades, dependiendo de los propósitos, de las coyunturas. Pero tenemos muchos órdenes o ámbitos. Déjenme decirles que tenemos de abajo para arriba el ámbito comunitario. Los sistemas normativos indígenas representan un espacio territorial en donde se gestan y se aplican normas propiamente de la comunidad. ¿Sí o no? Está clarísimo, ¿no? Luego tenemos un ámbito municipal. Los ayuntamientos emiten normas para el perímetro territorial y para la población que vive dentro del municipio. Entonces, el ámbito municipal es otro espacio de validez de las normas jurídicas. Luego tenemos el espacio o el ámbito estatal, en donde también ahí hay constituciones locales, cada entidad federativa tiene su constitución, tiene su código civil, su código de procedimientos civiles, hay un ámbito estatal o local. Luego tenemos el ámbito federal. Este ámbito federal es el que se aplica para todos aquellos órganos y para todas aquellas funciones que tienen que ver con competencias que no son locales, sino que están entregadas a la federación. El gobierno federal, por lo tanto, es el titular de estas competencias y en el ámbito electoral, pues como lo sabemos, el Instituto Federal Electoral, que cambió a Instituto Nacional Electoral en 2014, pues es un ejemplo claro de cómo aplicaba estas normas en un ámbito propiamente federal. ¿Qué ámbito? Pues el ámbito de las elecciones para diputados federales, para senadores y presidente de la República. ¿De acuerdo? Luego, hay otro ámbito, el ámbito propiamente nacional, porque no es igual. Y esto, por favor, les pido que lo tengan muy presente, ¿sí? Este ámbito nacional, que no es lo mismo que el federal, fíjense. Noten ustedes cómo el IFE cambió de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Noten ustedes cómo el IFAI cambió a INAI, de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿O por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se denomina Suprema Corte Federal de Justicia? ¿Sí, Viridiana? Sino que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Tenemos todavía el título, el nombre de Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, pero en rigor, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también se podría denominar Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación o Tribunal Nacional de Elecciones. Esto porque el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior, toma decisiones que afectan a todos los otros ámbitos. Esto es muy importante. Y el INE 2014 en adelante toma decisiones que afectan a todos los otros ámbitos, al ámbito municipal, al ámbito estatal, al ámbito federal, ¿sí? Porque puede, precisamente a través de las facultades especiales que vamos a ver, sincronizar las competencias con los OPLE, con los organismos públicos locales electorales. En esto consiste la diferencia entre pre-2014 y post-2014 en materia de organización de las elecciones y en alguna medida en materia de la resolución de los conflictos electorales. Esta transformación que sufrió el organismo electoral administrativo de IFE a INE se explica porque dentro del Estado Nacional es posible identificar estos, se llaman ámbitos parciales de validez, ¿sí? Es ámbito parcial el comunitario, el municipal, el estatal, el federal, pero hay un ámbito total que es el ámbito nacional. Tenemos leyes nacionales, ¿sí? Tenemos leyes generales que parte de esas normas se aplican a todo el territorio y a todos los organismos e instituciones que tienen que ver con esas normas, como es la LEGIPE, ¿no? O como es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿no? Pero
Bien, compañeros, aquí estoy de regreso. Tengo problemas con la conexión al internet, pero voy a usar mi teléfono, mis datos. Me escuchan, ¿verdad? Sí, sí lo escuchamos. Bueno, nos vamos a perder el gráfico que estaba muy entretenido, pero démosle prioridad a- al texto que estoy desarrollando con ustedes, ¿no? Entonces, hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Creo que es importante tener presente que, digamos, lo que la experiencia revela en relación con la forma como los estados-nación se organizan y que esta organización es reconocida incluso por criterios de la Suprema Corte de Justicia, de que tenemos varios ámbitos de validez de las normas jurídicas. Entonces, para entender mejor este tema de la asunción, atracción y delegación, es importantísimo entender que hay ámbitos parciales de validez de las normas. El comunitario, el municipal, el estatal, el federal, el propiamente nacional y estaba yo por decir el constitucional. El ámbito de validez propiamente constitucional solo lo operan los órganos que están facultados para afectar las competencias de otros órganos. Este es el caso de el Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte de Justicia. También lo puede hacer el Instituto Nacional de Transparencia a partir de 2014. O sea, pueden atraer una competencia o pueden asumir la competencia de un órgano, en este caso que organiza elecciones, o bien en el caso del INAI, que atiende recursos de revisión, ¿sí? En el ámbito local, recursos de revisión que se presentan en contra de la negativa de entregar información, por ejemplo, o información incompleta o información inútil, el INAI puede atraer el caso. También el INE, por lo tanto, puede atraer parte o todo, o parte de alguna competencia, o puede asumir completamente la facultad. ¿Por qué lo puede hacer? Porque es un órgano constitucional, autónomo, que tiene esas competencias, ¿de acuerdo? La Suprema Corte también lo puede hacer. ¿Por qué? Porque resuelve controversias constitucionales. Entonces, cuando la Corte dice a quién le corresponde una atribución o una facultad, a qué institución o a qué órgano, está ejerciendo, por lo tanto, esa facultad que llamamos propiamente constitucional. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Pasa inadvertido porque de repente en medio de tanta información, pues no nos percatamos de que ha habido un cambio en el enfoque y en la forma de organizar las facultades de estas instituciones. Pero esa es, como pueden ustedes notar, una muy clara distinción entre cómo operaba el INE, antes IFE, previo y después de 2014, o cómo la Suprema Corte puede hacer estas operaciones a partir de 1994, o cómo el Tribunal Electoral, con una decisión como la que tomó para el caso de Colima, ¿verdad? En el año 2015, puede alterar el sistema de competencias y puede ordenar que un órgano administrativo electoral local deje de conocer de un asunto o de un proceso, o que, digamos, se atraigan las facultades o las asuma, mejor dicho, el Instituto Nacional Electoral. ¿Se entiende eso, verdad? Es muy importante desde un punto de vista, fíjate, Oscar, tú que eres un ciudadano que no ha estado por dentro de las instituciones electorales, ¿no? Que se entienda esto, que es algo muy técnico, que los propios abogados no solemos tener presente, salvo cuando es necesario. Pero el sistema de la forma como nos organizamos política y jurídicamente dentro del Estado-Nación
implica, entre otras cosas, que hay diferentes órganos e instituciones que tienen diferentes competencias, pero que solamente los que ejercen la competencia propiamente constitucional pueden afectar las competencias de otros órganos. Ese es el punto. O sea, entonces, ¿qué otro órgano puede afectar las competencias de otros órganos? El poder revisor de la Constitución. Así, por ejemplo, si progresa la iniciativa de reforma electoral, probablemente se vayan a afectar las competencias de diversas instituciones. Luego, entonces, el poder revisor de la Constitución es un órgano propiamente constitucional, ¿de acuerdo? La Corte es propiamente constitucional cuando ejerce esas facultades, el tribunal también, cuando le dice al INE, tú vas a organizar la elección de Colima y no lo va a organizar el OPLE de Colima. ¿Por qué? Porque hay una serie de justificaciones para proceder de esta manera, ¿sí? Entonces, para hacer eso, se requiere que la naturaleza del órgano que ordena ese cambio en las atribuciones sea constitucional. Es lo que tenemos. Este cambio de lo legal y lo federal a lo nacional y particularmente a lo constitucional nos cuesta trabajo comprenderlo y sobre todo aceptarlo cuando no es, digamos, favorable a los intereses de quienes pues son afectados por esas decisiones. Entonces, otra vez, hay un ámbito parcial de validez comunitario, hay otro municipal, hay otro estatal, hay otro federal, hay otro nacional, hay otro constitucional, y todavía hay otro internacional. Bueno, hay unos, dicen interamericano, porque tenemos normas que hemos suscrito y que forman un ámbito de validez distinto, ¿sí? Por ejemplo, Oscar, si tú te sientes afectado en tus derechos y consideras que no hay una institución o un órgano que en México te atienda tus derechos y te lo resuelva adecuadamente, entonces tú puedes por internet presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entras al portal de la comisión y presentas la queja, ¿sí? Esa queja tiene el efecto de que va a haber una audiencia, va a haber entrevistas, va a haber una investigación y la comisión hará recomendaciones al Estado mexicano, por ejemplo, e incluso puede presentar la demanda demandando al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Ese es otro ámbito de validez de las normas jurídicas, porque no estamos hablando de la comunidad, no estamos hablando del municipio, estamos hablando de un espacio, ¿verdad?, de validez que es interamericano. Esas normas aplican a todos los países o estados-nación que hayan suscrito y aprobado la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces tenemos otro orden parcial, que es el orden convencional interamericano. Sí, la Convención Americana y otros instrumentos de derecho internacional, particularmente de derechos humanos, que hemos firmado. ¿Y qué creen? Todavía hay más, ¿no? Porque por vez hay un ámbito internacional. Ese ámbito internacional está simbolizado, por ejemplo, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o por ejemplo el Estatuto de Roma, que hemos firmado también, ¿no?, y que es válido para el Estado mexicano, por si tienen lugar, por ejemplo, actos de genocidio, ¿no?, o una violación masiva, sistemática de derechos humanos, se puede presentar una demanda, una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Ese es otro ámbito de validez. Y fíjense que hay otro. Sí, uno, el comunitario; dos, el municipal; tres, el estatal; cuatro, el federal; cinco, el nacional; seis, el constitucional, ¿no? Comunitario, municipal, estatal, federal, nacional, constitucional, interamericano, internacional. ¿Y qué creen? La Ciudad de México es otro orden distinto.
La Ciudad de México está considerado un orden también parcial y especial de competencias. Sí, Oscar, se entiende eso, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate, Oscar, no es la Ciudad de México una entidad federativa, un estado de la República, perdón, con todas las facultades y atribuciones que tiene una entidad federativa como las otras 31 entidades del país. Aunque ya tiene un Congreso, fíjense cómo se llama jefe de gobierno, no se llama gobernador, el poder ejecutivo de la Ciudad de México. Fíjate cómo tiene alcaldías, ¿no? No tiene ayuntamientos, como propiamente se llaman en las entidades federativas. Entonces, hay todavía algunas atribuciones que no las ejerce de manera plena la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, esto es relevante porque permite distinguir y aceptar cómo hay diferentes formas de organización dentro de un mismo territorio, con una misma población nacional, con una expresión de la soberanía, ¿verdad? Diferentes formas de organización, más centralizadas o menos descentralizadas. Así que, a diferencia del Estado centralista, que tiene un solo ámbito espacial o territorial de validez de las normas, aquí en los estados federales tenemos por lo menos 7 u 8, ¿verdad? Que son los que ya dijimos. Y esto va empezando a dejar ver cuál es la forma como hemos pensado y diseñado a partir de 2014 que las competencias de los órdenes locales y del orden federal o nacional o constitucional deban operar. Esto es muy técnico, ¿eh? Y por eso me voy despacio para fijar muy bien esta cuestión que considero muy importante. Ahora, los estados, las formas de estado también pueden ser mixtas. O sea, hay estados que tienen una combinación de lo federal con lo central. No nos metamos en eso, pero claramente en algunos sectores eh, de la vida pública o de las políticas públicas o del gobierno, ¿sí? Hay una mayor centralización y en otras hay una mayor descentralización. No todas las funciones que realiza el gobierno las lleva a cabo con un mismo modelo, sino que hay casos en donde, por ejemplo, en materia de agua o en materia de asentamiento territorial o en materia de patrimonio cultural, está más o menos descentralizado. Por ejemplo, en materia de patrimonio cultural, nosotros tenemos leyes federales, ¿sí? Y leyes nacionales que le otorgan al gobierno federal la administración de las zonas arqueológicas del país. Ustedes van a Monte Albán o van a Mitla, Teotihuacán o algún sitio arqueológico en la península de Yucatán y lo administra el ámbito federal, lo administra el Instituto, ojo, nacional, ¿sí? De antropología e historia. O sea, no es ajena a nuestra tradición que las competencias locales sean más bien ejercidas por órganos nacionales o federales, nacionales más que federales, órganos nacionales, que colaboran también instituciones locales, sí, pero normalmente, por ejemplo, pongo el caso, repito, del patrimonio cultural, lo ejerce esta facultad el ámbito nacional. Entonces, esta es una primera cuestión que yo quiero dejar asentado, ¿sí? Ténganlo, por favor, presente, porque nos va a servir para entender mejor el tema que nos ocupa. Luego, la forma de gobierno. La forma de gobierno, me permito recordarles que puede ser de 3 tipos, básicamente. O la forma de gobierno es presidencial, porque es el poder ejecutivo el que orienta la dirección del Estado nacional, ¿verdad? Como el Estado mexicano, o el sistema de gobierno es parlamentario, porque es el Congreso o los parlamentos los que tienen una mayor
incidencia, Oscar, colegas Viridiana, ¿sí? En las cosas que se deciden, las logra orientar más el Congreso que el presidente. Si es así, entonces es un sistema parlamentario. Ahora, ningún sistema es puro o presidencial o parlamentario. Hay sistemas mixtos, hay sistemas semiparlamentarios, hay sistemas semipresidenciales, dependiendo de qué facultades tenga conferidas el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Se comprenderá que caben muchas combinaciones y luego están los órganos autónomos. Los órganos autónomos como el INE, como el Instituto Nacional de Transparencia y otros más, ¿sí? El Instituto Nacional de Estadística, Geografía, ¿no? Es otro órgano constitucional que es nacional, aunque los estados tienen su instituto, no todos, pero la mayoría tienen su órgano de información y estadística, pues se coordinan con el instituto, con el INEGI, ¿verdad? Y ejercen una competencia coordinada en todo el país. O sea, lo que quiero transmitir es que en un estado federal como el estado mexicano, tiene mucho que ver estos componentes de la forma de estado y también de la forma de gobierno, porque la forma de gobierno admite que sea presidencial, parlamentaria, semipresidencial o semiparlamentaria. Y hay todavía otra forma de gobierno, fíjense, es la forma de gobierno consistorial. La forma de gobierno consistorial significa que hay un consistorio. Este es un órgano colegiado que ejerce las atribuciones del Poder Ejecutivo. Es el caso de Suiza. ¿Sí? Suiza tiene 3 grandes etnias dentro del país, ¿sí? Y por lo tanto han definido que su organización política es consistorial. Significa que el sistema parlamentario, o sea, desde el Parlamento o el Congreso, se expresan las 3 principales etnias del país y construyen o tienen integrado un poder ejecutivo tripartita, o sea, están representadas las 3 etnias, fíjense ustedes, qué interesante, ¿sí? Y se van alternando el gobierno, Viridiana, del país. Entonces es muy civilizado porque le toca a uno de la etnia que habla francés, a otro de la etnia que habla alemán, a otro de la etnia que habla la lengua o el idioma original, ¿sí? Es como si aquí tuviéramos en un estado de la República, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas o Michoacán, ¿no? Un cogobernador indígena, ¿sí, no? Entonces, que tomara unas decisiones, estuviera muy cercano del gobernador constitucional y que tuviera algunas atribuciones que pudiera ejercer junto o coordinadamente con el gobernador. Eso sería para nosotros algo como inadmisible, fratricida, una locura, ¿no? Pero eso es lo que hay en Suiza. O sea, cada etnia tiene un representante en el Poder Ejecutivo. Se llama gobierno consistorial. Con eso otra vez quiero decir que de lo que se trata el derecho constitucional y en buena medida el derecho electoral es que los intereses de los ciudadanos y de la sociedad, de la población, queden lo mejor representados en los órganos del Estado. Que el Estado tenga un gobierno que sea efectivamente representativo de la pluralidad y de la diversidad. Y para eso se encargan precisamente de organizar las elecciones y resolver los conflictos, pues las instituciones electorales. ¿De acuerdo? Entonces tengamos presente simplemente esto. La forma de gobierno o es presidencial o es parlamentaria, semipresidencial o semiparlamentaria, y también puede ser consistorial, ¿sí? Entonces, esto, si le sumamos los órganos constitucionales autónomos como el INE, ¿verdad? Como el INAI,
todavía se torna más, digamos, vamos a decir, complejo, porque ya no es el Poder Ejecutivo el que va a controlar y a ejercer la competencia de organizar las elecciones, sino que lo va a hacer el poder de, en este caso, el Instituto Nacional Electoral, o sea, un órgano constitucional autónomo. Bien, eso también quería yo destacarlo. Este es apenas el primer punto de las nociones generales para que vayamos entendiendo que no se puede cortar con una tijera las competencias federales o las competencias locales o las competencias nacionales, ¿sí? Sino que están distribuidas dependiendo del sector. En materia electoral hemos pasado de la forma más descentralizada a la forma más centralizada que tenemos hoy de organización de las elecciones, que todavía se puede convertir en una forma totalmente centralizada. Si es que la reforma electoral, como se ha dicho, avanza y elimina las competencias locales de los estados de la República, ¿sí?, de las entidades federativas, para organizar las elecciones y para resolver los conflictos. Entonces, habría una decisión en donde estaríamos alterando el poder revisor de la Constitución, que es 2/3 de la Cámara de Senadores, 2/3 de la Cámara de Diputados y la mayoría de las 32 entidades federativas, ¿sí?, estarían votando por modificar el sistema de competencias para organizar las elecciones. Pues lo que hicieron en el año 2014. Bien, me paso a otro punto que es crucial, ¿no?, que es el concepto de democracia. No nos vamos a detener mucho porque no alcanzaría el tiempo, pero el concepto de democracia y de gobernanza electoral, ¿verdad?, es que la idea es que los órganos, el pueblo pueda expresar de mejor manera sus preferencias electorales y le otorgue su confianza a unos representantes políticos en el ámbito local, ya sea municipal, comunitario, estatal o federal o nacional incluso, para poder ejercer esas competencias. Entonces, la democracia es la idea de que hay que es el pueblo, por la vía del principio de la mayoría, el que decide quiénes deben gobernar y qué facultades deben de ejercer estos gobiernos. Repito, comunitario, municipal, estatal, federal, nacional, constitucional. Y la gobernanza electoral, repito, es el conjunto de las instituciones, de las normas, de las reglas, de los procesos, los actores que se relacionan con esas normas y que son conducidas por la autoridad electoral. Entonces la pregunta es, ¿qué gobernanza electoral es más efectiva para poder hacer más democráticos? O sea, quiere decir, para que puedan haber integridad y libertad y autenticidad en las elecciones. Porque la democracia tiene uno de sus principales componentes o dimensiones en la democracia propiamente electoral. Y lo que hemos acordado, fíjate, estimado Óscar, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las convenciones internacionales o en la Constitución del país, es que lo que tenemos es, lo que debemos tener son elecciones libres, auténticas y periódicas. ¿Qué significa? Significa que la organización electoral, la gobernanza electoral, esas instituciones o autoridades electorales como el INE o como los OPLE, el tribunal, las fiscalías electorales, ¿sí?, en materia penal electoral, deben de orientarse y ejercer toda una serie de competencias para que las elecciones sean íntegras. Esa es la idea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo conseguimos mejor?
para que todas las elecciones en el país, locales o federales, tengan la misma calidad. Ese es otro tema muy importante, porque de eso se trata el problema, digamos, el tema de la asunción, atracción o delegación, porque ahí donde no hay la capacidad institucional para poder aplicar los principios que rigen el proceso electoral, ¿sí? Y por lo tanto las reglas que desarrollan esos principios, y por lo tanto no podemos tener elecciones libres y auténticas, entonces es que opera el sistema de asunción, de atracción o de delegación de competencias del ámbito propiamente nacional, ¿sí?, al ámbito local. Esa es la idea. O del ámbito local al ámbito nacional. Fíjense ustedes, además, qué inteligentes los que planearon este modelo, porque dijeron, oye, ante las condiciones difíciles que se observan en algunos estados de la República, ante las correlaciones de poder que hay entre los gobernadores, los partidos, los congresos, o bien algunos poderes irregulares o incluso ilícitos como el crimen organizado, que puede llegar a presionar de una manera desproporcionada, riesgosa, la organización del proceso electoral. Entonces, la inteligencia jurídica, política, constitucional ha conducido a diseñar un modelo muy original, que es el que tenemos en México. No estoy seguro si en el mundo haya un modelo como este, ¿sí?, en donde si se pone en riesgo la organización de las elecciones en el ámbito local, ¿no?, o si hay que sincronizar los criterios en un estado federal como el mexicano para que las normas sean armónicas, para que, por ejemplo, los calendarios electorales se armonicen lo más posible para reducir la complejidad y aumentar la capacidad de cumplir con los principios que rigen las elecciones, ¿sí?, entonces se ejerce esta facultad, ya sea de asunción, de atracción o de delegación, ¿sí? Entonces tengamos presente esto. Entonces, otro aspecto que hay que tener presente es la noción de federalismo, ya dijimos, pero, y la noción de democracia, pero en tanto principios. Porque fíjense ustedes, el artículo 39, 40 de la Constitución establece que México es una república soberana, democrática, federal, ¿sí? Pero hoy por hoy, Javier, ¿sí?, Oscar, no basta con decir, pues ahí dice en el artículo 39, 40, ¿sí?, que es una república soberana, democrática, federal, laica, ¿no?, compuesta por entidades federativas y por estados de la república. Pues qué bien, ¿no? Sí, pero lo que perdemos de vista es que hay tensiones entre estos principios. El derecho hoy está integrado por normas jurídicas que son o principios o reglas, o son directrices, ¿sí? ¿Qué principios? Elecciones libres, auténticas y periódicas. El principio de certeza, legalidad, independencia, objetividad, profesionalismo, ¿sí? Máxima publicidad, neutralidad, legalidad, equidad, todos esos son principios que rigen la organización de las elecciones y que también aplican, por lo tanto, para la resolución de los conflictos. Si hay una tensión entre la aplicación, la capacidad de aplicar esos principios para generar elecciones libres y auténticas, que es decir, elecciones con integridad, que sean elecciones honestas, ¿sí?, que sean elecciones transparentes, que sean elecciones auténticas propiamente, ¿no? Como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, elecciones justas. Entonces la pregunta es, y aquí les hago la pregunta, para cerrar esta primera parte de
este módulo. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que si hay riesgos para cumplir con los principios constitucionales, que además son interamericanos y son universales, ¿sí? Por lo menos son internacionales, ¿no? De elecciones libres y justas, o libres, auténticas y periódicas, como dice el artículo 41, ustedes díganme, ¿estarían de acuerdo en sacrificar el federalismo por aumentar el valor de la democracia, la calidad de la democracia, o no? Esa sería una pregunta, porque eso está en el corazón de este módulo y de la distribución de competencias entre los organismos públicos locales electorales y los organismos o las instituciones nacionales, ¿sí? En la medida en que nosotros pudiéramos tener el mapa de riesgos completo, el mapa de las capacidades de los 32 OPLES en el país, de los 32 tribunales electorales e incluso de las fiscalías electorales locales, ¿sí? El equivalente de la FICEL, que así se llama ahora la FEPADE, ¿sí? La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Si tuviéramos este mapa y dijéramos, miren, de los 32 entidades federativas, de los 32 OPLES, de los 32 tribunales electorales, hay un número que tiene una capacidad institucional y política para poder organizar las elecciones y resolver los conflictos con mayor consistencia, fortaleza, para lograr que las elecciones sean libres y auténticas en el ámbito local. Sí, Oscar, pero también podríamos ver en ese mapa que hay otras instituciones que no lo tienen y hay unas que de plano son muy débiles. Es lo mismo que nos pasa con el tema de las policías, ¿sí? Que como se sabe, hay varias centenas de municipios que no tienen policía. O sea, nosotros tenemos 2.450 o un poco más de 2.450 municipios, pero hay varias centenas de municipios, según declaró el secretario de Gobernación en estos días, que no tienen policía. Entonces, si ustedes fueran quienes tomaran la decisión para ver cómo organizamos las competencias en materia de seguridad pública, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Fortalecerían la Guardia Nacional para que pudiera cubrir todo el país? ¿No? ¿O tomarían en la larga ruta de decir, ¿saben qué? Pues vamos a ir construyendo policías más fuertes allí donde se pueda, ¿no? O en materia electoral, ¿no? Si tenemos 3 tipos por lo menos de calidades de organismos públicos locales electorales, unos con más y otros con menos capacidades y desarrollo institucional, y tenemos también otros 3 tipos de tribunales electorales locales, hay zonas en donde tenemos problemas muy serios de seguridad o de riesgo, ¿no? O en donde tenemos unos gobernadores o gobernadoras o partidos políticos o bien poderes fácticos que son muy fuertes y que influyen en la organización de las elecciones porque son capaces de presionar y condicionar a los organismos públicos electorales locales, ¿ustedes qué harían? ¿Harían el modelo previo a 2014, que es, no, ni modo, este es un Estado federal, hay que mantener descentralizada la organización de las elecciones locales y, digamos, federalizadas la organización de las elecciones federales, ¿sí? O no, vamos a hacer el modelo 2014, que es, vamos a establecer este sistema flexible de que allí donde se requiera, atraemos una competencia en donde esté débil el organismo público local electoral, ¿sí? Y lo vamos a traer porque hay evidencias justificadas de que no va a poder cumplir con los principios que rigen el proceso electoral y por lo tanto no va a haber elecciones libres y auténticas, ya sea en Puebla, en Colima, en Oaxaca o en Chihuahua, ¿sí? Entonces, esa es la idea. O darían el paso siguiente, que es vamos a centralizar todas las competencias. Vamos a trasladarle a una sola institución
que en este caso sería el Instituto Nacional Electoral, la organización de las elecciones municipales, estatales, ¿no? Federales, ¿no? Y vamos a una sola institución que se llamaría Tribunal Nacional Electoral o algo así, ¿no? Todas las competencias para resolver los conflictos. ¿Por qué? Porque se considera que los contextos de riesgo, las coyunturas, las correlaciones políticas obligan a hacer esta modificación para darle prioridad a la democracia frente al federalismo. ¿Ustedes qué harían? Pregunto, ¿democracia o federalismo o las dos con el modelo que tenemos o federalismo, digamos, porque consideran que sí es posible establecer alguna estrategia que permita balancear mejor los dos principios, ¿sí? Democracia y federalismo para la mejor protección y garantía de los derechos político-electorales, ¿no? Y de que logremos tener elecciones libres y auténticas. A ver, abro el micrófono porque nos vamos a tener que despedir hoy un poco antes, como dije, por el viaje que tengo que hacer a Toluca, pero ya establecí el marco filosófico, teórico, sí, político, jurídico, de qué se trata, por qué estamos en este módulo teniendo que ver estas facultades especiales, de dónde salieron, ¿no? ¿Por qué no tenemos un esquema descentralizado federal y punto? ¿O por qué no tenemos un modelo centralizado completamente y punto? ¿No? Por ejemplo, Brasil es un estado federal como México, tiene más población que México, tiene más electorado que México y tiene un sistema, ¿sí?, centralizado de organización de las elecciones. Es más, el Tribunal Electoral Federal de Brasil, tribunal, no tiene INE, organiza las elecciones y resuelve los conflictos. Y usan la urna electrónica para todas las elecciones, como va a pasar el domingo. Les recomiendo que sigan lo que va a pasar el domingo, porque en Brasil va a tener lugar la segunda vuelta para la elección presidencial y van a volver a poner las urnas electrónicas. Las pone una sola institución, que se llama Tribunal Federal Electoral de Brasil. Y ese tribunal electoral no solo organiza las elecciones, sino que resuelve los conflictos. Así que abro el micrófono porque quisiera escuchar su opinión, particularmente para que sensibilicemos este tema constitucional. Fíjense que es un tema constitucional muy delicado, de filosofía constitucional, si ustedes sacrificarían federalismo por tener más calidad de la democracia. A ver, adelante. ¿Quién dijo yo? A ver, Javier. Oscar, para que midamos si estamos pudiendo captar, ¿no?, de qué se trata el fondo del asunto. A ver, por favor, Juan Ignacio, Adrián, adelante, sean tan amables. Muchas gracias. Yo considero que el centralizar es una mala idea. Pareciera que proponer centralizar implicaría que no hemos aprendido nada en la historia independiente de este país. Los conflictos sociales más fuertes los hemos tenido cuando el centralismo ha arreciado. Entonces creo que ahí no, ni siquiera debería ser una opción. Ahora, el centralizar las elecciones en un solo organismo electoral no implica de sí una mayor calidad de la democracia, porque la calidad de la democracia va más allá de los estándares. Tiene que ver con la satisfacción que puedan tener las instituciones y esa capacidad para demostrar que el voto se cuenta bien en apego a los sistemas culturales y de educación de cada entidad federativa. Y cada entidad federativa es particularmente distinta. Pensar que México es una unidad homogénea es un error. Entonces, no por el hecho de que en Brasil funcione, quiere decir que ese es el sistema perfecto, porque puede funcionar de acuerdo a su propia cultura política y a su propia historicidad, que no necesariamente es la misma de México. Y el otro día nos contaba la maestra Tello en alguna ocasión que Brasil también tenía serios problemas de registro de candidaturas y eso en México no sucede.
Creo que ahí es una de las virtudes que tiene el sistema electoral mexicano, altamente especializado, pero que debería seguir manteniéndose ese federalismo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Una, o devolver mayores competencias a los soples que la reforma de 2014 eliminó, o la otra, si vamos a adoptar el sistema de 2014, de verdad distribuir un federalismo de competencias y colaborativo que no está aterrizado. El INE gana notoriedad en detrimento de los OPLES, y no debería ser así. Creo que ha habido una mala aplicación del diseño institucional de 2014, entonces tendríamos que corregirlo. Si uno se queda con este sistema, habría que corregirlo y de verdad implementarlo de una manera en la que se pensó, en la que pudiera haber una unión de sistema local con el sistema nacional. Es mi opinión. Muy bien, estimado Juan Ignacio. Bueno, muy legítima la opinión. Entonces, para esclarecer, ¿estarías entre el escenario 1 de federalista, el escenario 2 centralizado y el escenario 3, que es el que tenemos 2014 en adelante? ¿Por cuál de los tres? ¿O por una combinación? Ahorita en lo que lo reflexiona Juan Ignacio. A ver, Adrián, por favor, adelante. Perdón, sí, no, perdón, estaba apagado mi micrófono. Sí, sí. Yo me inclino por devolverle competencias a los soples o por hacer un federalismo colaborativo que sea una combinación en el que las experiencias de lo local permeen a la institución nacional y se diseñen los estándares de calidad con base en las experiencias locales y no sea al revés. O sea, que no llegue el INE y le diga, a ver, ¿sabes qué? Tu OPLE de tal lugar, estos son los estándares. Oye, pero es que esto no me funciona. No me importa, así lo aplicas. O en el sentido, no, mira, mis experiencias me permiten que este estándar se diseñe de esta manera. Ok, va a funcionar porque tienes el conocimiento local. Correcto. Muy bien, Juan Ignacio. No, pues es una visión y una decisión interpretativa muy clara y muy justificada, ¿no? Muy bien, eso es lo que piensa Juan Ignacio. A ver, Adrián, por favor. Sí, gracias. Buenos días nuevamente a todas y a todos. Hoy hay una conferencia que organiza el Instituto Electoral de Chiapas precisamente sobre la votación electrónica en Brasil. Lo recomiendo mucho. Qué bueno. ¿A qué hora va a ser? A ver, nomás un momento. Bueno, ahí lo buscamos. 18 horas. ¿En la tarde? Muy bien, perfecto. Nos queda muy bien. Experiencia de votación electrónica Brasil. Correcto. Si no mal recuerdo, Uruguay también tiene esta especie de corte electoral. Yo siempre he pugnado por eso, porque me parece que en el diseño institucional mexicano jurisdiccional da pie a una hiperjudicialización de las elecciones. Apenas ayer, me parece, resolvieron, después de un año, un caso de Nuevo León, de la candidatura del PAN por anticipados de campaña. Me parece que esta parte abre mucho esa zona de incertidumbre. Lo vimos en Tamaulipas, donde horas antes de la toma de protesta de la gubernatura estaban resolviendo el caso. Entonces, parece que también esa parte de la justicia electoral, no solo la cuestión administrativa, debería de revisarse. Afortunadamente, pues creo que no viene ninguna de esas situaciones en la propuesta de reforma electoral. Específicamente sobre la pregunta, yo estaría en favor del federalismo, porque es la esencia de nuestra nación. Entonces, difiero un poco con el caso de Juan Ignacio en el tema de, desde lo local, tomar las experiencias para lo nacional, puesto que en lo nacional pues se utilizan los estándares en todo el país. Es decir, me parecería un contrasentido. Y para evitar todas estas zonas de riesgo, yo sí definitivamente lo he comentado, me parece que este modelo 2014 es un Frankenstein electoral, donde se
se quedó a mitad del camino. Es decir, que como las negociaciones no avanzaban para la desaparición completa de los OPLE, por cierta intromisión desde lo local, a través de las gubernaturas, pues simplemente dijeron, pues lo dejamos en un punto medio, ¿no? A ver cómo funciona. Todo puede funcionar. Yo tampoco, también difiero del caso de Juan Ignacio en el sentido de no probar un modelo centralista. Es decir, no podemos dar por descontado qué pudiera ocurrir si se aplicara de esa manera. Y han visto o se han enlistado una serie de problemáticas económicas en cuanto a la estructura profesional para atender los casos. El caso Oaxaca con 417 municipios de sistema normativo indígena que tiene que validar esas asambleas el Instituto Electoral Local y tiene una dirección ejecutiva específica. Es decir, detalles que se pueden ir ajustando. Me parece que en ningún modelo podría darse por descartado en sí. Me inclino por el modelo anterior al 2014 por el tema precisamente de las propias dinámicas sociales de cada entidad federativa, efectivamente, la cuestión de educación cívica, la participación ciudadana, incluso la corrección o la autocorrección de que el modelo no pudiera funcionar, en el sentido de que una asunción o una atracción me parece que en sí se puede interpretar como un fracaso acerca del funcionamiento del organismo público y no poder volver a encargarle una elección. Es decir, me parece un tema sumamente delicado cuando se asume alguna de esas determinaciones y visto en un panorama general que se asuma una elección por la decisión de 8 personas del Consejo General, pues es muy sintomático desde mi punto de vista. Muchas gracias. O sea, Adrián, ¿estás a favor o en contra de cuál de los 3 escenarios? El federalismo. O sea, ¿estás a favor? ¿Tú crees que deberíamos de regresar al modelo pre-2014? Definitivamente. Uh-huh. Correcto. Una pregunta adicional, digamos, no obstante que hubiera condiciones completamente adversas, que hubiera una evidencia documentada, notoria, de una presión desproporcionada sobre el órgano electoral local que afectara la independencia y la imparcialidad. Por ejemplo, el caso Colima, ¿no? Del 2015, en donde, digamos, si no el presidente solo, con una coalición de consejeros que hacen mayoría, claramente están sesgando las decisiones. Sí, bueno, partiendo del hecho de que sería un modelo federalista y que no se tuviera competencia por parte del Instituto Nacional Electoral, y podemos recordar casos como el de Chiapas, por ejemplo, donde fue removido todo el Consejo General. Claro. Pero me parece que ahí la soberanía del Estado debería de autocorregir, es decir, con la correlación de fuerzas, la intervención del Congreso. Es decir, me parece que cuando se habla de autonomía de los organismos públicos locales, esta es relativa o es ficticia, desde el punto de vista del modelo que tenemos de designación y de remoción, además de estas figuras de asunción, de atracción. Y digo, ya no hablamos del caso presupuestal, ¿no? Entonces, por ejemplo. Exactamente, el caso Colima, precisamente. Sí. Por estas razones, yo sí estoy en favor del modelo anterior 2014. Correcto. Me parece que los estándares nacionales que tiene el INE, a esta fecha, transcurrido el tiempo, no han logrado permear, que fue la exposición de motivos de la reforma, que los estándares del Instituto Nacional permearan en los organismos públicos locales. No puedo establecer un punto específico de algún OPLE, pero en términos generales me parece que no se ha logrado ese objetivo. O sea que, Adrián, según tu experiencia, digamos, el modelo ha operado más remedialmente que preventivamente.
Definitivamente, desde el punto de vista, y ayer lo comenté, aunque causó un poco de escozor, el INE en este modelo se encarga del 70% de las actividades de preparación de la ley, ¿no? La ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, por ejemplo, ¿no? Que es la parte toral de esto. Y en ese sentido, precisamente, creo que es un elemento más que le va restando digamos, esa parte local en la que debería inmiscuirse el OPLE, ¿no? Por ejemplo. Gracias. Muy bien, Adrián, muy amable. Adelante, por favor, compañeros. Javier y luego Juan Ignacio. Sí, en mi caso, tal vez igual me inclinaría por un modelo similar al anterior de 2014, por todo lo que hemos comentado y lo que hemos visto a partir de 2014. Por ejemplo, el INE es el que nombra a los consejeros de los OPLES. Sin embargo, siempre doblan a los consejos de los OPLES vía presupuesto. Entonces, no sirve de nada una designación desde el Consejo General del INE, cuando en los estados, pues, los gobernadores y las legislaturas, si son mayoría, deciden, ok, no quieres alinearte, ya presupuestal te vamos a meter. Y lo han conseguido en algunos casos. Ahorita en la explicación que daba, igual ese modelo previo a 2014 sí me deja pensando en algunos estados donde hay problemas con el narco, porque al final, por ejemplo, en el Estado de México, en alguna ocasión se comentaba que el consejero que tenía determinada zona del territorio había recibido amenazas y le habían dicho dónde vivía, quiénes conformaban su familia, qué vehículos utilizaba. Entonces, creo que sí, a la hora de construir un modelo electoral se necesitan, ahora sí que esa lluvia de ideas y recogiendo toda la experiencia que nos ha dado, pues, la historia de este país. Sería todo. Gracias. Correcto, gracias, Adrián. Javier, perdón. Adelante, Juan Ignacio. Sí, o sea, bueno, yo creo que como dice Adrián, el modelo de los estándares del INE no ha funcionado bien, no porque no haya disposición de los OPLES para aplicarlo, sino porque la democracia nos cuesta y nos cuesta dinero. Y parece que hay un desentendimiento desde los gobiernos locales con el modelo 2014 de la función electoral, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema. Sí. También, un centralismo, de alguna manera, implicaría que este desentendimiento se hiciera más presente o a lo mejor más visible o en mayor cantidad y en mayor medida. Y eso también puede ser un riesgo para la propia democracia. Entonces, creo que ese es el problema por el que no hemos podido avanzar en lo que se refiere al modelo 2014. Correcto. Muy bien. Sí, hay unas distorsiones, digamos, dentro del propio modelo, dentro de la propia distribución de, digamos, de facultades y de responsabilidades, y destacaría esto que pone sobre la mesa Juan Ignacio, que es el tema del presupuesto. Porque, por ejemplo, habría que corregir entonces, digamos que si los consejeros electorales locales son nombrados como a la fecha por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pues prácticamente estamos hablando de una misma institución. O sea, la institución es nacional, o como se dice más técnicamente, hay un sistema nacional electoral que tiene dos partes de una bisagra, ¿no? Que es el ámbito propiamente nacional federal y el ámbito local, pero el presupuesto, dice Juan Ignacio, ahí hay un problema, una tensión, porque por una parte los OPLE dependen, vaya, en términos del nombramiento de sus consejeros del Instituto Nacional Electoral, la operación en alto grado depende del Instituto Nacional Electoral, pero los presupuestos no. Los presupuestos dependen de los congresos y de los gobiernos locales. Es una contradicción muy seria, ¿no? ¿Qué es lo que entendí, Juan Ignacio, que va apuntando tu comentario, ¿no es cierto? Así es, porque puede propiciar eso de que desde lo local diga, bueno, el órgano de dirección viene desde el INE, responde a las posiciones institucionales del INE,
pero presupuestalmente no. Entonces, Correcto. hay un desapego en la realidad local, pareciera ser, ¿no? Claro. No necesariamente eso tendría que funcionar así, pero parece que Sí. obedece a esa lógica. A esa lógica, claro. Bien, ese es uno de los aspectos. Bien, yo creo que hemos, con lo que hemos comentado hoy, puesto en nuestro propio panorama dónde están estas coordenadas que tienen que ver con estas facultades especiales, ¿no? Y pues me parece que ha sido muy rica la discusión, el intercambio entre nosotros, si definimos estos tres escenarios y si hubiera algún cuarto escenario que pudiera haber alguna combinación de estos tres, pues tal vez, pero yo ya no lo veo. Creo que pues es muy sintomático que ustedes mayoritariamente se inclinen por el escenario 1, que es el de la descentralización, el federalismo, que consideren que este escenario 2, con todo y los riesgos, ¿no?, que pueda entrañar, debería ser, fíjense, esta opinión valiosa que nos expresó nuestro compañero Adrián, de que debería ser la propia soberanía o la autonomía de las entidades federativas las que la que creara los antídotos para corregir una situación como la que estamos discutiendo, ¿no? Y que trata de prever la reforma 2014, que es el no cumplimiento o el poner en riesgo la calidad de las elecciones o de la resolución de los conflictos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que escarbarle un poquito más para ver caso a caso cómo está la correlación. Por ejemplo, si cambiáramos el modelo hacia el escenario 1, le favorecería más en este momento para las elecciones 2024 a Morena, que controla 22 gobiernos estatales y 20 congresos, o a los partidos de oposición. Porque podría darse el caso de que en lo que se hace la transición y la reposición de condiciones de mayor fortaleza institucional para los OPLE, ¿no?, para los institutos electorales locales en un modelo federalista, pues para la elección 2024 se habría un margen de maniobra de que 22 gobernadores, gobernadoras pudieran tener una mayor influencia sobre el organismo electoral local, ¿no? O sea, esa sería una hipótesis. O a quién le beneficiaría y a quién le perjudicaría si mantuviéramos este mismo modelo que tenemos, y si hay un caso grave como pudiera ser, que como se indicó, el de Michoacán, Tamaulipas o Sinaloa, ¿no? Entonces pudiera funcionar este modelo flexible, vamos a decir, de asunción o de atracción de competencias. ¿A quién le beneficiaría y a quién le perjudicaría? ¿No? ¿Y a quién le beneficiaría, a quién le perjudicaría si se centralizan todas las competencias? ¿No? Y decimos, a ver, los soples se van a transformar y se van a integrar, porque esta es la palabra técnica desde la perspectiva de las políticas públicas, es la desconcentración o descentralización, o bien la integración. Se integran dentro de una sola institución y habría que ver, digamos, si se fortalece más la función de la organización de las elecciones, porque ahí sí podría haber una mayor capacidad, dicen algunos, de homologar la calidad de la organización de las elecciones en todo el país y también de la solución de los conflictos. Si hubiera un solo órgano administrativo y un solo órgano jurisdiccional, también se podría avanzar, dicen algunos, en la organización en línea, ¿sí? Y de la votación en línea, que pudiéramos establecer un modelo en donde ya diéramos el paso a la votación con urna electrónica y a que los juicios en línea, ¿sí?, se pudieran integrar en toda la cadena impugnativa desde el OPLE, digamos, o la organización de las elecciones, administrativa de las elecciones, desde una institución federal que organizara las elecciones locales, hasta el sistema de justicia, porque habría 32 salas estatales en las locales del Tribunal Nacional Electoral y una sala superior para atender los asuntos propiamente constitucionales, ¿no? Entonces,
Eso podría, dicen algunos, representar un paso adelante, pero parece que no, no es la opinión mayoritaria en este espacio, ¿no? Entonces, bien, les pido que lo guardemos, lo reflexionemos y mañana continuamos, ¿sí? Vamos mañana a ver brevemente, porque se nos fue el tiempo muy fructíferamente, estoy muy contento con este intercambio hoy, pero sí tengamos en cuenta que hay una tensión entre dos principios, ¿sí? El principio del federalismo y el principio de la democracia, o el valor del federalismo, el valor de la democracia, con sus correspondientes principios. Eso desde el punto de vista, vamos a decir, filosófico, teórico, pero también práctico, ¿no? Y cuando se pone en riesgo el principio o el valor de la democracia, entonces, dicen algunos, podemos sacrificar lamentablemente por un tiempo el principio federalista. Otros dicen no, con todos los riesgos que implique, hay que mantener el valor del federalismo, que es una, pues yo no me gusta llamarle decisión política, pero sí es una institución política y fundamental de los mexicanos desde el origen del Estado-nación, ¿verdad? Desde 1824. Muy bien, pues entonces mañana le daremos una rápida sobrevuelo a cómo llegamos aquí y luego a los casos que algunos de ustedes por lo visto conocen muy bien, que son el caso Colima primero y después el caso Puebla, y vamos a ver caso Hidalgo, caso Coahuila, y la sincronización de los procesos electorales, ¿sí? A través de esta fijación de criterios por la vía de lineamientos que hace el Instituto Nacional Electoral. Muy bien, pues muchas gracias, me voy corriendo, cuídense mucho y mañana nos vemos por la mañana, que estén muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Buen día. Buen viaje. Gracias, maestro.